Jesús. La Santa Biblia es la mejor fuente para que sepamos cómo llevar a otra persona a los pies de Cristo. No existe otro método, sino solo la Santa Biblia, la palabra de Dios. Ella nos enseña cómo podemos llevar a otra persona al conocimiento de la verdad. Quiero citarle un pasaje que está en el capítulo más largo de la Santa Biblia, que está en el 119 de los Salmos, versículo 105, que dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, hermanos, amigos, vemos cómo la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, se convierten en esa única fuente para que nosotros conozcamos cómo podemos compartir, mostrarle ese camino a las personas que todavía no han tenido una conversión, un encuentro personal con Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice en el capítulo 3 de Romanos, es una bendición muy grande estar una vez más compartiendo con usted las palabras de vida eterna, la palabra de Dios. Capítulo 3 de la epístola de San Pablo a los romanos. ¿Por qué tenemos necesidad de obedecer a la gran comisión, al mandato que Jesucristo nos ha dejado, que prediquemos el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque la Escritura nos enseña que todos hemos pecado. Por lo tanto, como el pecado ha entrado en la humanidad, pues tenemos la oportunidad y la responsabilidad de buscar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver esta gran realidad acerca de que hemos pecado. Y recuerde que el pecado separa de Dios. El pecado separa completamente de Dios. Capítulo 3, dice la palabra del Señor en el versículo 23. Así dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted que la Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos? Le decía al principio que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, es lo único que nos acerca a Dios. Nosotros, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor, tenemos esa gran responsabilidad de predicar no un sermón religioso nada más, no un sermón acomodado, sino que la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel: predícales mi palabra, te escuchen o no te escuchen, tú háblales mi palabra. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Porque la Santa Biblia es la única, es el único medio que Dios ha dejado. Quiero recordarle una palabra que dijo Jesús. Esto lo encontramos allá en el capítulo 7 de Juan, cuando Jesucristo habló de esta forma: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, bendito sea Dios, correrán como ríos de agua viva.
Entonces, también Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan siempre, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amado hermano y amigo, por eso tenemos nosotros la bendición de guiar a las personas que están sin Cristo, viviendo sin fe y sin esperanza. La Escritura nos enseña, hemos nacido en pecado. Algunos quizás hemos leído aquel pasaje que el rey David decía a Dios, en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido de esa forma, en pecado. Pero ahora tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, muchos predicadores en todo el mundo, muchos siervos de Dios que predican su palabra. Así que vemos en la Santa Biblia esta gran verdad. Veamos el capítulo 5 de esta misma epístola. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un regalo de Dios. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. ¿Se acuerda usted de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo? Sencillamente es amor de Dios. Así de sencillo. Es misericordia, es un regalo de Dios. Dice la Santa Biblia también, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido, algo que ni ustedes ni yo nos merecemos. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos está dando la oportunidad. Así que tenemos esta bendición de guiarle a usted que no ha conocido a Cristo a los caminos de Dios. Sea glorificado el nombre de Jesús. Así dice el versículo 8. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo anterior, San Pablo ha dicho, apenas morirá uno solo por un bueno. Pero dígame usted, ¿qué persona hay sobre esta tierra que sea buena? Si en este mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 10, dice la santa palabra de Dios, que no hay ni un solo justo. No hay nadie quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos desviado a una sola perdición. Dios es bueno y misericordioso. A Él sea la gloria y la honra. Hay un gran deber que todos de parte de Dios debemos hacer. Es que debemos de confesar ese pecado que está en nosotros. No confesarlo a un hombre carnal igual que nosotros, sino confesarle a Dios que hemos pecado. Le voy a mostrar más palabras. En esta misma epístola, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, dice la palabra de Dios, que debemos de confesar el pecado, ese pecado original en el que hemos nacido, ese pecado que nos mantiene hundidos, que nos mantiene sin fe y sin esperanza, que si morimos así, en ese estado de vida, vamos a tener serios problemas por toda la eternidad, porque eso dice la palabra de Dios. El que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra santa de Dios. Así que tenemos que confesar ese pecado
para ser perdonados. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. El mismo David, que había pecado contra Dios, pero le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. En el Nuevo Testamento tenemos muchos casos también, como aquella mujer que la habían sorprendido en el mismo acto del adulterio. Usted ha leído la palabra de Dios, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo, que es una realidad. Venían siguiendo a esta mujer para apedrearla, porque, bueno, la historia en Israel, pues, así era. Así era, de que dice la ley del Señor que los adúlteros eran muertos a puras pedradas. Así que dice la palabra de Dios que tenemos que confesar ese pecado. En el versículo 9 del capítulo 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la base de la fe cristiana. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Confesar sus pecados nada más. Y gracias al Señor que no somos los predicadores quienes le estamos garantizando o ofreciendo esto, sino que Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire qué maravilloso esto. Con la boca confesamos para ser salvos. Yo continuamente invito a las personas, ya sea en el templo y donde nos tiene el Señor predicando, o ya sea en lo público, en cualquier parte, y en este momento también le aconsejo a usted, le guío, quiero guiarle. Le guío a usted también a ese pensamiento, que confiese sus pecados a Cristo y Él le va a dar el perdón. Porque así dice la bendita palabra del Señor. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que la palabra de Dios nos garantiza que somos salvos por fe. Efesios capítulo 2. Libro de Efesios, o la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 2. Así dice la palabra del Señor en el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire cómo es Dios, misericordioso. La Santa Biblia nos habla mucho acerca de los galardones que Dios tiene, acerca del regalo que Dios tiene para su vida si usted se convierte a Cristo Jesús, y Él tiene también para mi vida si yo soy obediente, por gracia, por medio de la fe, haciéndole un recordatorio en lo que iniciaba, que la Santa Biblia es la única fuente. Ella nos enseña cómo llevar a otras personas a los pies de Cristo, cómo instruir a las personas por medio de su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La religión no puede ser nada. No importa cómo se llame la religión. El apóstol San Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1.16 le estoy citando. Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba San Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. Tras eso vamos.
Eso queremos transmitirle también a usted. Hacia ese camino queremos guiarle a usted, a la salvación. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. En este pasaje encontramos que somos salvos por gracia. ¿Qué hay en nosotros? No hay nada bueno. Es bastante la palabra de Dios que nos enseña de que en nosotros, la humanidad, no hay nada bueno. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice la palabra del Señor, los hombres pesándolos en una balanza son peor que nada. Pero cuando venimos a Cristo, adquirimos valor. Venimos de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Por eso dice la Santa Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que esta salvación es por gracia. Le decía San Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, porque Dios nos está dando la oportunidad para que cuando nosotros terminemos aquí nuestro peregrinar en esta tierra, mire, nos levantemos en victoria, que nosotros nos levantemos vencedores. Hay que aprovechar. San Pablo, la epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, le dice San Pablo al siervo Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que vivamos en este siglo sobriamente, porque este es el propósito de Dios, que nosotros vivamos decentemente en este mundo, que vivamos en orden, que vivamos, como dice en Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Para que nosotros tengamos buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Porque la salvación que Jesucristo nos ha otorgado es muy grande, dice la Santa Biblia. Una salvación tan grande. De esta forma es que guiamos a otras personas a tener comunión con Dios por medio de la Santa Biblia, únicamente a través de la palabra bendita de Dios. Quiero invitarle en esta tarde, quiero guiarle a los pies de Cristo. Entréguele su vida a Jesús, le conviene. Jesús está con los brazos abiertos. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es Dios. En esencia, Él es amor. No tenga temor de entregarle su vida. Gracias, Jesús, por este pensamiento de tu palabra. Toca los corazones en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra. Gracias porque tú nos has guiado en el camino de la luz a través de tu santa palabra. Padre, creemos en tu palabra, tal como tú lo has dicho. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre eterno, de esta forma tú nos has guiado a la salvación. Señor, te pido por los que están viendo este mensaje, que tú toques los corazones de ellos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Ha sido una bendición grande y Dios les bendiga a todos. Recuerde, la palabra de Dios es el único medio para que nos guiemos bien en el camino del Señor. Amén. Hasta la próxima.